entonces la idea sería, si nos puedes contar un poquito sobre la historia de cómo nació Sí, esta es una cosa que en los últimos años se ha agitado bastante, que es el tema de cómo ahí en lo que es el barrio Aldana aparece esa chimenea que ahora entró, como dice, para ponerla en valor, pero hay una chimenea que estaba hace muchísimo tiempo. La realidad es que la chimenea esa estaba puesta en una taninera que instaló ahí Demetrio Baranda, que era un español. O sea, la idea era explotar el tanino, explotar la madera del departamento de San Luis del Palmar, aprovechando además el hecho de que había un ferrocarril, que hacía todo el recorrido, el famoso económico, ¿no es cierto? El trencito Piagua-Azú, como le decían. Y con eso traer la madera, y de ahí directamente el producido, que era la viruta esa del tanino, ¿no es cierto? Que ¿para qué era? Y era para eh, ¿cómo es que se dice? Para curtir los cueros. Era una curtiembre, en definitiva. Eh, Eso tuvo una vida limitada por varias razones. Una, porque los ingleses descubrieron que para llevar el tanino a Inglaterra le convenía más usar el producto de la morera. La morera estaba a mitad de camino en África del Sur de lo que era llevarla de acá. Y además porque se produjo la Gran Depresión del 29, entonces este negocio, como tantos otros, colapsó. Pero aparte que tenía problemas estructurales porque cuando Baranda consiguió los capitales y demás para montar la planta, que era una planta que se compró en Villa Ocampo, que había dejado ya de producir madera. Resulta que eh, la realidad es que el gran problema estructural que tuvo la planta era que las vías estaban en muy mal estado. O sea, ellos habían traído vagones como para llevar la madera de Alemania y compraron, no me acuerdo si eran 2 o 3 máquinas para remolcar eso, pero resulta que el gran problema fue que todos los días a la noche había que los permanentes estar reparando los vagones porque se rompían por el mal estado de las vías. Y, y aparte, como pasa muchas veces, era un negocio porque era un capital sin espalda. No tenía capacidad para aguantar. Pero fue un emprendimiento realmente interesante. Se hizo en la época de Benjamín Solano González, 1024, 1925. Y, y bueno, se inauguró como siempre hacemos nosotros una gran fiesta, ¿no es cierto?, en los galpones de la taninera, y desapareció. Después eso quedó la chimenea, que claro, es un dedo apuntando al cielo que llama la atención. Vino después otra fábrica, que era Facomate, la que vino, y puso sus letras de hierro ahí, ¿no es cierto?, haciendo su publicidad, aunque ya eso no trabajaba más, las calderas ni nada por el estilo. Y bueno, pero esa es la historia un poco esa es la historia de una chimenea, en definitiva, que es lo que a la gente le llama la atención. Y no hace mucho la municipalidad, pues estaba deteriorada en la parte superior, no sé cómo era, pero la cuestión es que la pusieron en valor, como dicen los arquitectos, la arreglaron y ahí está ahora. Así que, y despertando curiosidades, porque yo en algún momento saqué 2 notas con fotos inclusive, porque Baranda escribió un libro muy interesante que se llama Mi vida. Hizo nada más que los ejemplares que hacían falta para su familia, creo que eran 50 ejemplares. Así que es una edición muy reducida. Yo tuve la suerte de que me prestó el libro Marité Costaguta, que era compañera de trabajo mía en el colegio de informática. Entonces yo lo fotocopié todo eso, y bueno, y ahora está acá en el archivo, porque yo lo digitalicé y lo traje acá al archivo, en el que Baranda cuenta toda su historia, cuando trabajó en las Baleares, cuando trabajó en México en explotaciones ganaderas, cuando anduvo con minas también en Centroamérica, que después vino para acá. Eran esos españoles emprendedores. Otro, por ejemplo, es López Gastón, que era el que tenía la confitería esa famosa del Ebro. Lo que pasa es que era de, Baranda era tenía una posada la familia en España. Era más por decir así, tenía más perfil económico que lo de López Gastón, que tenía
llegó acá y trabajaba con una canasta vendiendo y se hizo una tremenda confitería, que era que eso lo liquidó todo el sistema que tenemos nosotros de las relaciones laborales. ¿No es cierto? Que el reparto se hace de una forma tal que el Estado, nadie queda conforme, a nadie le alcanza, pero ese fue el resultado, ¿no es cierto? Y por eso es que tantas industrias interesantes que se pusieron en Corrientes, y bueno, no somos una provincia industrializada ni nada por el estilo, tenemos la fortuna de tener alguna industria de Las Marías, y medio que paremos de contar ahora, esta provincia tengo entendido que es la provincia forestal con madera que está medio lista para cortar más grande del país. Tenemos más que Misiones. Bueno, hay que ver cómo se aprovecha eso, porque el problema no es hacer las cosas, sino conseguir que rindan. ¿Eh? Y después de Baranda, que usted nos comentaba, hay incursiones para tomate, el predio, digamos, se dedica a la madera terciada, ¿no? Claro, hacían terciado, sí. Y bueno, la madera, tengo entendido que la madera que usaban ellos venía por el río en jangadas. Las jangadas entraban en el pasito que ahora está cegado por, digamos, la erosión misma del río, y ahí lograban frenarlas y meterlas para que se quedaran quietas, y de ahí venía la madera. Dicen, porque esta es una zona de termitas, eso también, el archivo también, y dicen que vinieron con la madera que traían de Facomate, y que la termita vino de Misiones. Dicen, somos una provincia de muchas leyendas, ¿no es cierto? De muchos fantasmas, todo eso, cuánto hay de cierto, y es a gusto del consumidor. Uno cree de todo eso lo que quiere creer. Y acá en el archivo estamos en un, y digamos, statu quo, o sea, con las termitas. Ellas no joroban, nosotros no las molestamos. Es imposible de desterrar eso. Y la materia prima que procesaban en Facomate venía desde Misiones, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo entendido, que la madera venía toda de Misiones. La procesaban acá y acá se acaba la producción por ferrocarril. Claro. También, no sé, que yo sepa, puede haber ido por el río también. No me consta. El ferrocarril es más factible, sí. Y hubieron muchas, así como estas familias Sichero, muchas familias de origen italiano que montaron sus emprendimientos diversos acá, por ejemplo la fábrica de hielo, la Correntina, que dejaron su impronta también en lo que es la sociedad y la economía local. Yo no sé si acá hay cosas que son bien concretas. Por ejemplo, los valencianos que trajo este hombre que se instalaron ahí en Nueva Valencia, que quedó el nombre, no quedó más nada, y quedó la costumbre correntina de usar como segundo plato, si hay poco dinero, hacer una paella. No tiene nada que ver con la paella original, es completamente distinta. La paella original es... No, exacto, tiene otros ingredientes también. Así que pero bueno, otra cosa interesante, grandes personajes han pasado por acá, eh, de, eh, de altísima expectación nacional. Ese era uno, no recuerdo cómo se llamaba ese, que era el valenciano, el hombre que popularizó las novelas de poco precio, con un papel común. Así que, sí, eh, acá hemos tenido italianos con el tema de la música, con el tema del dibujo, Adolfo Morse, el italiano. Eh, este, ¿Cómo se llamaba ese que fue gran músico, que fue muchísimos años el director de la Sinfónica, perdón, de la banda de la policía? La Sinfónica es una cosa más elaborada, creo que es posterior. Y pero ahora con industrias, no sé, que tenía este café que estaba ahí, el Mariscal, la empresa original, Nalda, es un italiano también. Y en algún momento también tuvieron el ferrocarril,
Es toda una historia, porque ese ferrocarril era un cáncer, aparte del uso que se le daban. Por ejemplo, acá hay una profesora que es de Chavarría que vino y hizo un libro sobre el ferrocarril económico y trabajó con los diarios, o sea, como 2 años estuvo viniendo. Y por ejemplo, una cosa que hacían era que los guardas no tenían el reloj, le preguntaban a los pasajeros qué hora era. Tampoco había bajadas de agua, o sea, tomaban el agua de las cunetas para cargar la locomotorita esa. Y es una cosa de lo más primitiva, ¿no? Además, cuando necesitaba sacar la madera de sus obrajes, usaba las máquinas del tren para eso y mandaba los vagones tirados de San del Palmar con caballos, o con mulas, terrible. No sé, quién sabe cuánto tardaba. Lo que pasa es que a la gente le queda lo romántico. ¿Se acuerdan, no es cierto? El tren iba fumando la pipa para que se tizne el cielo. Trencito Piaguazú, cuántos. Toda esa es una canción muy linda, muy romántica, pero la realidad era otra. Se viajaba muy mal. Y con el famoso tren de la siesta de Rodolfo Walsh. Así que bueno, eso fue también, porque en realidad no era un tren de pasajeros, era un decovil. Era un tren justamente para manejar material minerales, madera y cosas por el estilo. Era bastante precario, ¿no? ¿Eh? Era bastante precaria la infraestructura que tenía y el servicio seguramente. Era muy pobre. La realidad es que al año que estaba acá, porque otra cosa interesante, ¿quién es el que hace el ferrocarril? Uno es Dodero. ¿Quién era Dodero? Dodero era el socio nazi. Vino acá, cayó bien con el gobernador, le dieron para que hiciera, él hizo el Teatro Vera, hizo la Fuente, la Plaza 25 de Mayo, tenían la primera, un cinematógrafo a cielo abierto, que estaba en lo que ahora es la confitería esa que está en la municipalidad. Perdón, voy a sacar el sonido ahí está. Claro, la confitería, sí, sí, sí. Era una confitería eso, y ahí se proyectaba cine a cielo abierto, que lo hemos vuelto a ver recién, que todavía uno iba y ponía el micrófono colgado del espejo del auto, ese tipo de, bueno. Pero Que había también una, volviendo al tema de las fábricas, que una procesadora también de madera estaba ahí en la zona del barrio San Benito, la zona de Satur. no lo tengo muy bien. No estoy muy en claro con eso. No es un tema que, digamos, habría que investigarlo, eso. Seguramente hay, pero. Bueno, ahí estaba la estación, digamos, del tren donde era la cárcel, ¿no? Que desde ahí Sí, salía. estaba ahí. Bueno, cuando yo vine a Corrientes, estaban desarmándola. Y estaba donde ahora está la Cuenca del Plata. Ah, Ahí era la estación. qué crimen, ¿eh? Digamos, Inclusive la columna de la cruz estaba enfrente de la puerta de la cárcel. La sacaron, la cambiaron de lugar para poder hacer la estribación del puente. es un dato muy interesante porque mucha gente cree que ahí siempre estuvo. No estuvo siempre ahí. Y lo mismo, el famoso Fortín, ese, el Pucará que le decían, porque muchos de los que vinieron con Vera y Aragón eran que habían venido, estaban en el Perú antes, le fue mal en el Perú, vinieron para acá. Y estaba eso instalado donde ahora está la estatua de Alvear. Cuando cavaron ahí, 2 veces, en la década del 50, en la época que Pujol era gobernador, cavaron y encontraron maderas y no sé qué más. Y después cuando se hizo el monumento, cuando cavaron los cimientos, ahí encontraron también el, que los restos del Pucará es en el que se defendieron los 28 españoles contra no sé cuántos indios. O sea que podría ser una zona de valor arqueológico todavía hoy en día, ¿no? Sí, el tema es que tengo entendido que las cosas que son, esto me lo dijo Juan Mujica, que es el arqueólogo más importante que hay en Corrientes. Tengo entendido que los que encontraron ahí, que fueron cráneos con golpes de bodoque. El bodoque es una lanza, una flecha que en la punta tiene una pelota en vez de y lo tiene como una ballesta, así que mata. Eh, y, y con tajos de espada también los cráneos, pero
y mucha alfarería. Pero todo eso desapareció, estaba en el Museo Bonpland. Y como decía el ingeniero italiano, lo comió la vaca. ¿Conocen la anécdota esa? Cuando se hizo el puente, para poder hacer las estribaciones, digamos, las dos montantes, eso, como a la gente de acá le da cosas, por decir así, subir ahí tan alto, trajeron bolivianos. Y los instalaron en lo que ahora llaman el barrio Pescadores, o barrio Juan Pescador, no sé cómo, que ahí estaba el obrador del puente. Ahí estaban todas las casillas de herramientas, qué sé yo. Y para los chicos de los bolivianos trajeron unas cuantas vacas para que les dieran la leche. Entonces, cuando desapareció alguna herramienta, se perdía algo, el Tano decía, seguramente lo comió la vaca. Y quedó la frase, como la otra, la del Magic Click, cuando el día que inauguraban el puente, le pregunté, ¿cuánto va a durar este puente? Como el Magic Click, porque en esa época decían que duraba 100 años. Ahora parece que había sido que no es tan así. Ahora estamos viendo qué hacemos con ese puente que tiene problemas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, valoramos enormemente, no sé si llegó algo pendiente próximo. Gracias a ustedes. Lo que nos compartió es un material valiosísimo, así que bueno, ni bien tengamos, le vamos a compartir. Bueno, cuando quieran buscar fotos, vengan, se sientan ahí y eligen lo que necesitan. Hay una parte del álbum que se ha hecho por años. Lo que pasa es que yo lo empecé a hacer, después dejé y no hay quien lo siga, pero hay una punta de fotos por años. Excelente. Bueno, Sí. yo la semana que viene vengo a buscar las fotos. No hay problema, están ahí, la pueden sacar nomás y llevar sin problema. ¿Tiene que ser a la mañana o puede ser a la tarde también? No, a la tarde no. A la mañana. No, ahora cuando salgan, fíjense, a la izquierda están las dos placas de los dos empleados del archivo que murieron de COVID. Y yo hice poner unas plaquitas chicas, porque como somos pobres, entonces están las placas grandes ahí, pero está el nombre y la fecha de fallecimiento. Y así que ahí dejamos de trabajar a la tarde. O sea, resumí todo en un solo me impactó a mí eso. Y bueno, entonces decidí hacer un solo turno, estamos toda la mañana. Y ahora que ya se acostumbraron, anda a sacarse ya. Cuando el empleado se acostumbró, no, ¿cómo me van a sacar ahora? Y es comprensible, ya es un derecho adquirido. Así que... Estuve trabajando en el 2017 cuando estaba asesora de cultura y pues fue liderante. Estuve trabajando en la investigación